Bueno, pues nos vamos entonces al tema 3. He puesto que vamos a hablar de la literatura. Dentro de teoría y recursos, pues el apartado, lógicamente, de literatura. Bueno, en los dos temas anteriores que habíamos visto, primero la ilustración, luego el romanticismo, y que cronológicamente avanzábamos desde el siglo XVIII de la Ilustración hasta ya el siglo XIX e incluso siglo XX, que vamos a entrar con este realismo y naturalismo, ¿no? Bueno, pues seguimos, como digo, esa evolución de la literatura, por supuesto, de la literatura en España y tal, eh, pero también siguiendo, ¿no?, influenciada claramente por las corrientes intelectuales, artísticas, etcétera, sobre todo de Europa y del resto del mundo. Bueno, como es habitual, bajo hasta el final, luego ya vemos qué otro material puede haber para practicar y nuevamente nos centramos en el resumen. Bueno, siempre sabes que empezamos con un breve, ¿no?, resumen, contexto histórico, económico, político, etcétera. Cuando a partir del tema ya 4, en su momento, que ya digamos nos metamos de lleno en el siglo XX y demás, bueno, estos contextos, ¿no? Estos pequeños resúmenes serán, o incluso a veces no haremos, o serán mucho más breves, ¿no? Ya porque son épocas, digamos, como, entre comillas, más cercanas al uso. Bueno, cuando empezamos a ver el romanticismo, yo comenté que el siglo XIX, en España concretamente, pero en todo el mundo, como suele ser habitual. España y en Europa fue un siglo de mucho movimiento, es decir, de muchos acontecimientos, guerras, etcétera, pero también, por otra parte, de avances tecnológicos, la ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Ya un poco ese mundo moderno en el que hoy vivimos se vino configurando ya. Y eso va a provocar, lógicamente, sobre todo conforme va avanzando el siglo, que el gusto artístico, literario, el interés que los propios artistas tenían en el contenido, en lo que reflejaban en su obra, también cambia, ¿no? Y así, como dice la introducción, vamos a pasar de ese romanticismo en el que, si recuerdas lo importante, la fuente de la literatura, de la creación artística, era el mundo interior del autor, del artista, ¿no? Su yo interior, lo que tenía por dentro, ese individualismo, como dicen. Vamos a pasar ahora en este momento, insisto, en este finales ya del siglo XIX y principios del XX, a otro movimiento que llamaremos realismo, que ahora por supuesto detallaremos y demás, y que lógicamente frente a ese exceso de sentimiento, de emoción, eh, a ese elemento, esa idea ideal, ese mundo irrealizable de los románticos, se opone, digamos, algo más como con los pies en la tierra, se puede decir. Bueno, claro, ¿cómo llegamos a ese momento? Es decir, ¿qué hay o qué ocurre en el mundo para que ahora lo que interese al artista y, por supuesto, al público sea este tipo de literatura? Bueno, fundamentalmente, por un lado está uno de los elementos que más, digamos, contribuyó a este cambio. Bueno, lo planteo de otra manera. Se va a producir un cambio total de la sociedad. Un cambio total en la forma en la mayoría de los países burgueses, o mejor dicho, la mayoría de los países europeos, se van a regir, ¿no? ¿Cuál es el sistema político? Eh, y en este momento, en esta época, está ese germen como decía, de los países, de las democracias, en la actualidad tal cual las conocemos hoy en día. Eh, Ese cambio en la sociedad va a suponer que las clases que hasta ahora había, que recordar que eran el rey, nobleza, iglesia y todos los demás, eso cambia con la aparición de nuevos grupos sociales y el ascenso al poder de nuevos grupos sociales, pero también va a haber un cambio en el sistema económico, con la revolución industrial que, digamos, ahora ya pues se extiende prácticamente por toda Europa y cambia completamente las relaciones económicas. También eso va a tener su influencia, lógicamente, en lo social, como luego veremos, etcétera, etcétera. Bueno, en España, sin detenernos mucho más,
también es un siglo con, como ya me he dicho, pues montones de problemas, porque realmente desde principios de ese siglo XIX, durante, a partir, podemos decir, de esa guerra de la independencia, cuando la ocupación francesa de España, nuestro país se encuentra en una crisis de todo tipo, económica, política, social, moral. Es decir, que, bueno, no solo viene del principio del XIX, ya si nos vamos un poco más hacia atrás, hacia el siglo XVIII, ya venía incluso de ahí, ¿no? Y de hecho, todo el siglo XIX, esta crisis no era nada más que acentuarse. Hay algún momento de respiro, como ahora veremos, pero realmente seguirá y a partir de cierto momento empeorará, digamos, escalará en cuanto a la gravedad y, como entre comillas, punto final a todo esto, pues, o todo esto desembocará, esta crisis, ¿no? Desembocará en la Guerra Civil del 36, de 1936, o sea que se arrastraba muchas cosas de mucho tiempo, ¿no? Episodio importante, bueno, pues el sexenio revolucionario, ¿no? 6 años desde que en 1868 se tumba en una revolución, una revuelta popular, la monarquía de los Borbones. Luego vinieron a continuación 6 años de total caos, que si una república, que es un rey que se trajeron de Italia, un desastre. Tanto es así que a esos 6 años, en 1875, vuelven a traer a la familia real, a los Borbones, y se corona como rey Alfonso XII, ¿no? Se ven exiliados a Francia, París, y los vuelven a traer para que intenten poner un poco de orden. Y en cierta forma, hay cierta estabilidad, cierta tranquilidad, al menos en estos últimos 25 años del siglo XIX, con esta monarquía, con este tipo de régimen, ¿no? Bueno, supongo que eh, bueno, no sé si vuestra profesora Monse o Raúl. En cualquier caso, os contarán con mucho más detalle en esa parte de historia. Pero aunque ese sistema de cierta estabilidad, cierto desarrollo económico, empiezan las primeras industrias a desarrollarse y tal, los problemas de fondo, los problemas graves que tiene España, pues no descuadran. En cualquier caso, los cambios que sí se producen, sociales, políticos, etcétera, ya se han producido, se están produciendo en el resto de Europa, pues como vemos también de alguna manera eh, llegan a nuestro país. Nos vamos al principio de que quizá el cambio más importante, o uno de los más importantes, sea que la sociedad cambia, los grupos sociales cambia quién tiene el poder y quién, y digamos ahora, eh, cambia también quién está en la parte baja de la sociedad. Desaparece el antiguo régimen, desaparece el rey del poder absoluto, como hemos dicho, los nobles y la iglesia eh, también pierden ese monopolio del poder que tenían, y ahora el grupo social, la clase social que manda, la clase social que es la poderosa, la que va a decidir lo que pasa en los países, va a ser la burguesía. Es decir, todo ese conglomerado de comerciantes, de dueños de fábricas, dueños de empresas, los grandes propietarios de tierras para la agricultura. Ese grupo, que no tiene que ver nada con la nobleza, que no tiene nada que ver con el rey, son los que ahora van a, por supuesto, gracias a la revolución industrial, al desarrollo económico, a ganar mucho dinero, a hacer auténtica fortuna, y ya se sabe. Quien tiene el dinero controla el poder. Eso es algo que no, casi que natural, entre comillas, y que por supuesto no ha cambiado en nuestros días, ¿vale? Eso supone entonces que, como decía, el rey, la nobleza, la iglesia, los que pierdan todo de su poder, pero desde luego ya no son los que mandan, ya no son los que deciden definitivamente lo que va a ocurrir. Eso lo hará la burguesía a través de esos regímenes, esos primeros regímenes democráticos, con partidos, con elecciones, con parlamentos. Es a través de ese sistema que la burguesía ejercerá su control, ejercerá el poder, digamos, en los diferentes países. De manera que tenemos estas dos clases, una que ya existía, que cambia de lugar, y bueno, las dos existían ya de alguna manera. Pero una, como hemos visto, se monta en el poder, y la otra pierde influencia, pierde poder y pasa como a un segundo plano. Y habrá una tercera,
clase que surge ahora, pero que se irá desarrollando un poco más con el tiempo, que es lo que podemos llamar la clase obrera o el proletariado o los trabajadores, o si son del campo, jornaleros. Es decir, digamos, está como en la parte más baja de la sociedad, ¿no? Porque es la clase, digamos, que menos recursos tiene. Fundamentalmente, viene o surge esta nueva clase, obrero, trabajador, etcétera, porque muchos de los que antes se dedicaban al campo, o tenían su pequeño terreno, vendían su producción agrícola, subsistían con esos alimentos que cultivaban, eso no, ya no puede ser, no les da para vivir, no les compran sus productos y demás. De forma que venden sus tierras, se mudan a la ciudad y empiezan a trabajar en oficios de fábricas, fundamentalmente, o en otro tipo de oficios, pero siempre relacionado ya con la industria. Al moverse de la ciudad, del campo a la ciudad, bueno, pues están empobrecidos. Las condiciones en las que viven las ciudades son horribles, porque no hay, digamos, espacio para acoger a todo el mundo. Varias familias tienen que compartir a lo mejor un cuarto que está sucio, mundo. Hay problemas de alcoholismo, problemas por cierto, de prostitución, problemas de enfermedades que se desarrollan, algunas de las cuales mortales, trabajo infantil, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no son las mejores condiciones para vivir y para trabajar, ¿no? Eso con el tiempo, como digo, este ya se va desarrollando, esta clase se va desarrollando con el tiempo y sobre todo ya ha llegado el siglo XX, surgieron los primeros movimientos obreros, se organizan en las primeras asociaciones, los primeros partidos de carácter socialista, de carácter comunista, para un poco dar voz a lo que piden, a sus reivindicaciones, y ya con el tiempo, pues ya sabemos que habrá sus primeros grandes éxitos políticos, sobre todo, ¿no? Uno que supuso un shock para el mundo, que fue la Revolución Rusa del año 17 y el establecimiento y el nacimiento de la URSS. Pero eso ya habrá tiempo de mencionar. Decía que hay cambios económicos, cambios políticos, cambios sociales y también cambios en relación a la tecnología, a la ciencia, o sea, las ideas que la gente tiene sobre el mundo. O sea, cómo ve el hombre o la mujer de a pie, cómo ve un poco el mundo, cuál es su perspectiva, ¿no? Claro, hablando del mundo occidental, lógicamente. Pues bien, puesto que todo esto cambia, eh, una de las consecuencias de la revolución industrial, o mejor dicho, lo que ha permitido que se construyan fábricas, que se empiece a producir en masa y demás, han sido, como decía ahí, los avances tecnológicos, es decir, el desarrollo de máquinas, de aparatos por ejemplo, telares mecánicos, ¿no? Para hacer ropa, pues si antes se necesitaban sobre todo eran mujeres, ¿no? Y telares manuales, pues ahora hay telares industrializados, telares que mecánicos, automáticos, gracias al desarrollo tecnológico que hace que todo vaya más rápido, que se produzca de forma más barata, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de avances tecnológicos que revierten en una mejora de la calidad de vida de la sociedad, de la gente que ahora tiene a su disposición, a precios mucho más asequibles, productos que de repente o no existían o eran muy caros. Asimismo, estos desarrollos tecnológicos, estos desarrollos científicos, llevan también al descubrimiento y la creación de nuevos fármacos, de nuevos tratamientos para las enfermedades, por lo cual igualmente eso redunda un, eh, en un beneficio en que, como decía, la calidad de vida sea mucho más cómoda, sea mejor para, para la gente, ¿no? Para la persona común. Pues bien, todas estas ideas, el hecho de que se están desarrollando la tecnología, la ciencia, que ese desarrollo tiene como consecuencia una mejor vida y demás, lleva a la gente, lleva a la sociedad, al mundo occidental, a pensar de una manera, por un lado, muy optimista, en el que en el futuro todo va a ir a mejor. Si ya ahora estamos viendo que cada año que pasa, que hay más avances y demás, eh, pensaba la gente de la época, digo, si ahora cada año hay ese tipo, esos avances que nos permiten vivir mejor, en el futuro puede que llegue un momento en que, digamos, poco menos que la Tierra sea como una especie de paraíso, porque habrá habido tantas mejoras, habrá habido ya tantos beneficios para el ser humano en todos los aspectos de la vida, que por lo tanto, pues solo la única idea que podemos concebir es que todo va a ir progresando y progresando hacia mejor. De manera que como lo que ocurre en la realidad es tan
digamos, para la gente, es tan interesante, para los artistas, ¿no? Es tan relevante todo lo que está pasando. He ahí que la realidad, lo que está pasando en la realidad, se va a convertir en la materia de literatura, el contenido, en los temas, digamos, de los que se hable, de los que hablen los autores literarios. Eso, como ahora le haremos un poquito más, es básicamente la idea del realismo, ¿no? A su vez, esta conciencia, esta idea de que en el futuro todo irá mejor, mucho mejor que ahora. Esa idea de que la realidad, no mundos imaginarios y fantásticos, sino la realidad, el día a día, la fábrica, los hospitales, los trabajadores, etcétera. Eso es lo realmente importante, lo que contribuye a un mejor bienestar. Pues insisto, dentro de esta idea existen también, sobre todo en el occidente, unas corrientes intelectuales, corrientes de pensamiento, acordes con ese interés, con ese optimismo por la realidad, ¿no? Esa creencia de que la ciencia, insisto, la tecnología avanza y nos va a llevar a un mundo mejor. Bueno, esas dos corrientes intelectuales o corrientes de pensamiento son por un lado el positivismo y por otro una teoría también con una base científica parecidas, que son el evolucionismo y el determinismo. Se puede ver más o menos casi como una unidad. ¿Qué significa esto del positivismo? Bueno, el positivismo es, digamos, hablando un poquito más coloquial, tener los pies en la tierra. Es decir, si hay un problema, existe algún tipo de historia que resolver, que solucionar, siempre hay que hacerlo desde el punto de vista de la realidad. Es decir, observar qué es lo que pasa y entender qué es lo que pasa, comprobar una posible solución mediante la práctica, mediante la experiencia y confirmar o no que esa solución que se propone es la válida. Básicamente es el método científico. La ciencia es todo menos imaginación o todo menos, no sé si me ocurre una gran idea. No, es comprobar, o sea, tener un problema, proponer una solución, comprobar si esa solución es válida y llegar a unas conclusiones concretas. Es decir, apegado a la realidad. La experiencia es la realidad, se refiere a la realidad. Y también en cuanto bueno, perdón, esto del positivismo no solo se refiere a la ciencia, se refiere un poco a la actitud con respecto al mundo en general, ¿no? El ejemplo de la ciencia, creo que claro y bueno para entender qué quiere decir esto del positivismo, de observar, de eh, em, trabajar a partir de la experiencia, pero no solo se reduce a la ciencia. Y dos corrientes de pensamiento y con una base científica más fuerte son, como hemos dicho, el evolucionismo y el determinismo. El evolucionismo, que en su momento final del 19 cuando surge fue un escándalo, es la idea de la evolución de las especies a partir de Charles Darwin, ¿no? De que todos los seres vivos, desde su aparición hasta el momento presente, lo que han ido es a evolucionar, ¿no? Adaptándose a sus condiciones de vida, adaptándose al mundo en el que habitaban, etcétera, etcétera. Han ido evolucionando y cambiando. Y el determinismo, que este tiene además esta teoría tiene una influencia directa en la literatura, y es que una persona, alguien, cualquiera, viene configurada, viene determinada cómo es, cómo va a ser su vida, por dos elementos. El entorno en el que ha nacido, en el que se ha criado, y sus antecedentes familiares, ¿no? Eh, eh, hoy en día yo diría, esto por investigarlo un poco, pero que diría que esta teoría está un poco ya como pasada, ¿no? En cambio, en el 19 era una creencia muy fuerte, es decir, dependiendo de cómo era tu familia, qué familia naciera y qué características tenía y cuál es el entorno en el que te criaste, te desarrollaste, la personalidad, tu forma de ser tu vida venía de alguna manera determinada. Luego andaremos en esto porque es la base además de, de una de las categorías literarias que vamos a ver. Bueno, pues después de todo este mundo, que ya en su momento en el tema 4 veremos que estallará, entre comillas, pues ya dentro de este mundo, teniendo en cuenta este contexto, vamos a pasar ya a la literatura realista.
Y en la literatura realista, aunque lógicamente pues se extenderá sobre todo por el occidente, pero es un fenómeno fundamentalmente europeo, en el que, como digo, los escritores, fundamentalmente narradores a través de la novela, ahora explicamos, nos contarán historias, ¿vale? Donde, como dice ahí, no hay ni esa imaginación, ni esa exageración, ni ese exceso o apasionamiento de sentimientos, sino que nos hablan, lo que les interesa es la realidad, lo que está pasando en el mundo real. Fundamentalmente los conflictos y los problemas de carácter social, económico, político, la situación en las fábricas, la acumulación de riqueza de la burguesía, la ruina de algunas de estas familias, vicios sociales como el adulterio, la enfermedad, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que ocurre en la realidad, llevarlo a la literatura, convertirlo en el contenido, en el tema sobre el que escriben. La idea es, como ya hemos visto alguna que otra vez, y veremos a partir de ahora bastantes veces, es llevar eso a la literatura, concienciar al lector, decir al lector, mira, esto es lo que está pasando en la realidad, y a partir de ahí, a partir de esa toma de conciencia, inicia como una especie de movimiento en la sociedad para solucionar estos problemas, para modernizar la sociedad, para hacerla más justa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es una pretensión siempre o casi siempre hemos visto de la literatura. ¿Por qué la novela? ¿Por qué el realismo? De hecho, nosotros solo vamos a ver novelas, porque también hubo teatro, hubo poesía y demás, pero nosotros no vamos a centrar en la novela. ¿Por qué? Porque la novela, que es en este momento, con estas novelas realistas, cuando aparece un tipo de novela ya moderna, parecido a la que tenemos hoy en día, sino igual. De hecho, muchas de estas obras de realismo pues se siguen adaptando a películas, se siguen leyendo, etcétera. Bueno, porque la novela, como digo, por su extensión, por sus características, permite contar historias largas, complejas, donde se mezclan muchos acontecimientos, muchos personajes, y eso es precisamente lo que necesita el escritor realista para hablar de realidad. Historias que sean largas, que sean complejas, que mezclen personajes, situaciones, lugares, etcétera, etcétera. Diferentes líneas argumentales, etcétera, etcétera. Es por eso que la novela es el método o el género escogido. Y aparte también por un punto de vista comercial. La literatura también en estos momentos, en este siglo, en este periodo, es cuando adquiere también un carácter más comercial, ¿no? La novela, la narración. Eh, estas novelas se ponían a la venta y quien podía comprarlas, todavía no eran un producto excesivamente asequibles para todo el mundo, quien podía comprarlas, no solo por el dinero, sino también porque tenían la educación suficiente, es decir, sabían leer, eran las familias burguesas, de comerciantes, de industriales, etcétera. Esas novelas hablan de ellos y a ellos les gustaba que esas novelas hablaran de su propia clase social, de su vida, etcétera, etcétera. O sea que también hay un componente, digamos, eh, ideológico, social, por parte de la burguesía en el triunfo de la novela como el medio de expresión básico del realismo. Bueno, vamos a hablar de una serie de las características básicas esenciales del realismo y luego veremos que prácticamente las vamos a comentar otra vez cuando las apliquemos a la novela, que en principio eso serían las características de todo el movimiento, ¿no? Las características del realismo en sí. Pero realmente van a coincidir, insisto, con las propias de la novela. Casi, casi que se podría decir que realismo y novela van juntos. Por lo menos en lo que a nosotros respecta va a ser así. Bueno, lo primero, lo básico, lo que hemos dicho, teniendo en cuenta cuál es la idea, el propósito del realismo. La literatura debe ser imagen de la vida, es decir, la literatura, lógicamente, creará historias de ficción, personajes que no existen en la realidad, pero todas esas historias se desarrollarán en un mundo, como decía aquella, que está ahí fuera. El lector, mientras leía sus novelas, podía asomarse a la ventana y ver que esas situaciones, esos lugares, etcétera, que aparecían en las novelas son las que encontraba luego fuera, como digo, en la vida. Claro, eso supone que, como dice ahí, tienen que reproducir la realidad exactamente cómo hablan los personajes, cómo se visten, los lugares que frecuentan, eh,
cómo hablan, si es un jornalero hablará como un jornalero, si es un burgués educado hablará como un burgués educado, etcétera, etcétera. Y todo, estas características, esta reproducción de la realidad tiene que ser, como dice ahí, objetiva. Es decir, que tiene que ser como lo que ocurre en la realidad. Las historias, ambientes, personajes, etcétera, del realismo de las novelas realistas tienen que ser tal cual ocurre en la realidad. Insisto, aunque sean historias inventadas, pero los personajes, los ambientes, los lugares, etcétera, podrían encontrarse perfectamente en la realidad. De ahí que se hable, como dice el siguiente punto, de precisión y verosimilitud, es decir, que resulte real, que parezca que realmente esa historia, esos personajes son reales. Y uno de los elementos, que eso sí es una novedad importante, y uno de los elementos, como digo, que contribuyen a esta objetividad, a esta realidad, concretamente dentro de los personajes, es como dice ahí, el aspecto psicológico. Hasta ahora, hasta este momento, en la literatura, pues sí, nos habían hablado de escrito los personajes, qué hacían, cómo eran, también nos hablaban un poco de su personalidad, pero no era algo, digamos, que interesase mucho, interesaba más por la acción, los acontecimientos que le pasaban. Ahora, el motor de muchas historias, el elemento central de muchas historias va a ser precisamente la psicología del personaje. ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Qué siente? ¿Qué emociones? ¿Qué pensamientos eh, tiene? ¿Son contradictorios? ¿No? Eso se va a convertir, insisto, ese análisis psicológico de los personajes se va a convertir en un elemento central de las novelas realistas. Y es más, insisto, es como el elemento importante, es el motor de muchas historias. Una de las novelas más importantes de este periodo es Madame Bovary, de Flaubert, un autor francés. Si dice, bueno, ¿de qué va? Bueno, pues es una chica, hija de un propietario, un terrateniente, de un propietario de tierra, que quiere, digamos, pues salir de donde vive y ascender socialmente. Se consigue a un doctor, el doctor Bovary, y se van a vivir, quiero recordar que era París. Pues bien, realmente el interés de la novela no es tanto lo que los acontecimientos, lo que le va pasando, sino esa degradación psicológica de Madame Bovary, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se aburre, y eso está analizado, se busca un amante, comete adulterio, y, es decir, y el interés central es qué siente, qué piensa, qué estrategia desarrolla, etcétera, etcétera, ¿no? Como digo, esa degradación, porque realmente hay una degradación moral de Madame Bovary. Es muy importante el aspecto psicológico, esa atención es muy importante. Como hemos dicho que dentro de esa idea de reproducir la realidad se intentan utilizar los textos literarios para denunciar la realidad, denunciar los problemas, los defectos, los conflictos, pues eso aparece, ¿no? La pobreza, la explotación, el trabajo infantil, eh, prostitución, alcoholismo, etcétera, etcétera. En un intento, como decía, de tomar conciencia, que la gente, digamos, sepa que eso está pasando, ofrecer de alguna manera alguna solución, ¿vale? Eh, y puesto que todo esto es así, como estamos diciendo, puesto que lo importante es llevar la realidad a la literatura, todo ese artificio, toda esa exageración que encontrábamos en las poesías románticas, en lo que decían, en las frases, etcétera, todo eso desaparece y ahora, como dice ahí, todo es mucho más sobrio, más austero, más serio, si se quiere, si se puede, si queréis así de esa manera. ¿Vale? En fin, en definitiva, todo gira en torno a lo mismo, ¿no? A la expresión de la realidad más fiel en la literatura. Conforme va pasando el siglo, hay que tener en cuenta que más o menos el realismo pues, es a partir del 1800, de los 1860 o por ahí. Cuando ya nos vamos acercando hacia el final del siglo, estamos más cerca del siglo XX, ese realismo evoluciona, cambia y se vuelve como si dijéramos un realismo exagerado, en donde ese reflejo de la realidad se vuelve aún más detallado, pero además más detallado en un sentido negativo, no en un sentido negativo, sino que se centra en aspectos negativos de la sociedad. Un realismo, como dice ahí, extremo, crudo, que refleja pues, los peores aspectos, ¿no? De la sociedad, el crimen, la enfermedad, etcétera, etcétera. Bueno, pues y con todo lujo de detalles, claro está. Este realismo exagerado, como digo, es lo que llamamos naturalismo. Es decir, son una serie de novelas fundamentalmente de finales del siglo,
o ya cerca del final del siglo, en donde la realidad, por supuesto, sigue siendo la protagonista, pero ahora una realidad detallada en exceso y sobre todo centrado en aspectos, los peores aspectos de la sociedad. Y hay, que lo mencionábamos arriba, dos elementos, o mejor dicho, un elemento fundamental que moldea, que influye estas novelas. Es esta idea de la teoría del determinismo. Los personajes de las novelas realistas, que siempre son sufridores, entre comillas, son personajes que se someten a esa corriente científica, intelectual que hemos dicho antes, que era el determinismo. Es decir, su vida como son, lo que hacen, está determinada por su, como dice, herencia genética, es decir, por la familia en donde han nacido y por el entorno social, político, económico en el que viven y se han desarrollado. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues según esta teoría, y si aparece en las novelas naturalistas, si alguien nacía en una familia pobre, alcoholizada, y el entorno social, pues un entorno también degradado, de pobre, de explotación en el trabajo, de estar rodeado también de más gente que abusaba de la bebida, tú vas a ser un alcohólico y vas a ser un pobre trabajador como lo es tu familia. Esa es la idea, ¿no? Es decir, como que le daban un poco margen a la libertad y al mejoramiento de esa persona. ¿Vale? Bueno, y lo que hemos comentado, que se centra o como el trasfondo, el telón de fondo en donde se desarrollan las historias es en los aspectos, en las zonas más degradadas de la sociedad, la criminalidad, los peores barrios, los peores vicios, porque no todo tiene por qué ser siempre material. Muchas veces ese aspecto, esa degradación, como sugería antes con la cita a Madame Bovary, es una degradación moral, ¿no? De pérdida de valores, de pérdida de empatía, de convertirse, digamos, en un, en un ser malvado, en cierto. Bueno, pues esto, digamos, son las ideas generales del realismo. Siempre vuelvo a insistir con ese bajo o con ese marco, dentro de ese marco general, que es llevar la realidad a la literatura. Y ahora ya nos vamos a centrar un poco más en la novela. Voy a insistir, vamos a ver que eh, tengo que ampliar un poco algunos de esos aspectos que hemos estado comentando. Por información, que pertenece a información, porque como veis no está subrayado ni nada, esta novela, este realismo en la novela, surge fundamentalmente de Francia y de Rusia, es decir, son los dos países en donde los autores más importantes, los autores realistas más importantes, se encuentran, donde se escriben las obras maestras de este periodo, o algunas de las obras maestras de este periodo, y de ahí de esos dos países irradian y se difunden por todo, por supuesto, en España, ¿no? Que ahora veremos con Galdós, fundamentalmente, o también en el Reino Unido, con nada más y nada menos que Charles Dickens, autor, entre otras muchas novelas, del cuento de Navidad, que precisamente no es un gran ejemplo de novela realista, pero bueno, por conocerse. Balzac, Zola, Flaubert, Stendhal son los franceses y sobre todo los rusos, Dostoyevsky y Tolstoy. Bueno, no animo, en cierta forma, a acercarse a estos textos, que quien quiera, por supuesto, ahí eh, algunos resultan más entretenidos de lo que pudiera parecer. Lo único que ocurre es que, bueno, pues también tiene una densidad eh, importante, ¿no? Y son textos muy largos, con a veces muchas descripciones, etcétera. Pero bueno, si a alguien le interesa, cualquiera de esos autores que se menciona ahí está perfecto. Bueno, ¿cuáles son esas características? Vamos a volver un poco a repasar las características generales del movimiento ahora aplicadas a la novela. Objetividad, lo que hemos dicho, es decir, traer la realidad a la literatura y analizarla, sus conflictos y sus problemas, como dice, de forma rigurosa. Se tiene que hablar de la realidad de una manera precisa, objetiva, rigurosa. Se acabaron los fantasmas, se acabaron los elementos fantásticos. Por ahora no. En los personajes, lo hemos dicho, ¿no? La importancia del análisis psicológico de los personajes, ¿no? Pero también, especialmente cuando avance un poco el siglo en movimiento, tener en cuenta cómo le influye el entorno en el que vive el personaje, cómo le influye la familia, ¿no? Fundamentalmente las novelas realistas
van a tener dentro de sus personajes, protagonistas, secundarios, etcétera, fundamentalmente son burgueses y personajes o gente de la clase obrera, ¿no? Es decir, ese contraste en la interacción entre ambos grupos, en la mezcla entre ambos grupos, eh, es, digamos, base, es lo básico en los personajes de la novela realista. ¿Dónde se desarrollan esos escenarios ambientales? Bueno, pues lógicamente se desarrollan en los lugares donde habitualmente estos personajes en la realidad se encuentran. Es decir, de los ambientes más exquisitos, refinados, pues en los salones de una mansión, de un burgués, el teatro, que era el espectáculo por definición para los burgueses, o bien en ese cuchitril, digamos, donde viven hacinados dos familias de 10 personas cada uno, en las fábricas, en esas zonas, esos barrios sucios, sin ningún tipo de higiene o de condición sanitaria positiva, etcétera, etcétera. Eh, Esos son los ambientes, insisto, en los que aparecen en las novelas porque son los que se mueven esos personajes en la realidad. En cualquier caso, o sea, el ambiente, el lugar, el escenario que toque en cada momento, como dice ahí, tiene que llevar a cabo, se tiene que llevar a cabo, el autor tiene que hacer una descripción detallada, objetiva, nuevamente, rigurosa. Es decir, que si, sin ahorrar detalle ninguno, si tiene que describir ese lugar de hacinamiento, de pobreza de su ciudad, lo va a describir, para que el lector se lleve la idea más exacta de eso que a lo mejor tiene al lado, pero que nunca había reparado en ello. Esa, como digo, es uno de los principios del, de realismo. Una de las, un poco volviendo a lo que comentaba antes de recomendación de lectura o no, una de las cosas que desde nuestro punto de vista de lectores modernos más se le achaca a este tipo de historias, de novelas, es las descripciones que hacen. Al ser tan detalladas, una descripción puede ocupar perfectamente un par de páginas de una novela, ¿no? Y hoy en día en el que nuestro ritmo y todo es más rápido, estas descripciones, etcétera, pues pueden resultar un poco aburridas. El narrador, ya centrándonos en la novela en sí, bueno, pues lógicamente el narrador no puede ser otro que el narrador omnisciente, el que lo sabe todo. Si estamos hablando de, por ejemplo, de ese análisis psicológico o de análisis de los problemas de la sociedad, tiene que ser un narrador que lo sepa todo, ¿no? Que emita juicios, que emita opiniones, incluso que nos hable de temas o aspectos concretos, como digo, emitiendo quizás una opinión subjetiva, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los temas, esos conflictos, los problemas sociales, políticos, ¿no? Que había muchos y de gran material, ¿no? En el caso, bueno, no solo de España, sino de cualquier otra literatura, por ejemplo, Dickens, Charles Dickens, bueno, ritmo un poco el agua de mis sardinas porque es lo que mejor conozco. Es un autor muy conocido, muy importante por la cantidad de novelas en donde habla de las condiciones de la clase obrera, de las, digamos, gente más pobres en el Reino Unido, ¿no? Del trabajo infantil, gente que tiene deudas y se la lleva a prisión, como el propio padre de Charles Dickens, etcétera, etcétera. O sea que es ese reflejo los motores, digamos, o lo que impulsa muchas veces las historias, o parte de lo que impulsa la historia es esa denuncia, esa descripción, ese hablar de los conflictos sociales, políticos, etcétera. Y en cuanto a la lengua que utilizan, a cómo hablan, cómo escriben, pues, como hemos dicho, ese registro lingüístico, ese nivel, esa forma de hablar, se relaciona o tiene que ver, se adapta, mejor dicho, a cada personaje y a su clase social. Pues como digo, el jornalero que no tiene formación, que es analfabeto, pues hablará de una manera, mientras que el burgués, que es un ingeniero, que ha estudiado, que vive en un ambiente refinado y lujoso y demás, pues hablará de otra cosa. Eso da lugar, pues, digamos, para dar cabida a este aspecto de los registros lingüísticos, de cómo habla cada personaje y de cómo cada personaje habla según su condición social, suele haber diálogos, es decir, hay intercambios dialogados entre personajes en la novela, suele ser la novela realista, suele ser un elemento eh, común, ¿no? Y ese lenguaje que utilizan, pues como dice ahí, es un lenguaje preciso, objetivo, sencillo, claro. No, no se trata aquí de frases revesadas, súper
a veces complicada, se rompe la estructura de la frase, etcétera, ¿no? Como para sorprender y para llamar la atención, como ocurre en el caso del romanticismo, sino reflejarlo como en la realidad. Y en la realidad, lógicamente, todo es mucho más sencillo y más claro. Bueno, como veis, las características un poquito más específicas ahora en la novela, pero son las. Bueno, vamos ya enlazando a la recta final y vamos a hablar, pues lógicamente, de cómo ese movimiento, el realismo, etcétera, llega o se implanta en España, ¿no? Vamos a ver varios autores, pero ya digo, con el que hay que quedarse más o menos en la cabeza es con Benito Pérez Galdós, ¿vale? Ahora te lo esperaba por qué. Bueno, normalmente se suele distinguir este desarrollo, esta evolución del realismo en España, en la literatura española. Bueno, ya en otro momento daremos cabida a literaturas y hablaré no de literatura española, sino de literatura en español, porque como digo, daremos cabida en su momento a escritores latinoamericanos. Tenemos en cuenta que por la época que es, o bien hay, los países, la mayoría de países latinoamericanos pues se acaban casi que de independizar, ¿no? De manera que, y se están organizando, de manera que es difícil todavía que surja una literatura propia en estos países. Bueno, como digo, esa evolución, ese cambio en el realismo en España tiene como tres fases. La primera la comento y tal, pero realmente no es tan importante porque ¿qué es el prerealismo? ¿Eso qué quiere decir? Pues que empiezan a aparecer una serie de novelas que se desarrollan en la realidad, en ambientes reales, con personajes reales, la ciudad, el campo, lo que decían los primarios, pero realmente no hay un análisis de esa realidad, no hay una exploración de los conflictos o de los problemas que puede traer en esa realidad, ¿no? De los problemas de los burgueses, de los problemas de la clase obrera. No, la realidad que aparece, que se lleva a esas novelas, es simplemente como un decorado, como si estamos en una obra de teatro y detrás hay una cortina en la que hay una calle pintada, pues igual es esa referencia a la realidad que se hace en estas primeras novelas, ¿no? Además son novelas pues que esa realidad parece un poco, pues diríamos ahora, edulcorada, es decir, justificada de una manera bastante optimista y no muy realista en cierta forma. Como dice, colorista, pintoresca. Y además son novelas también que, a diferencia de esa denuncia que van a hacer las novelas realistas auténticas, novelas muy, que diríamos, muy conservadoras, en las que hay una defensa de todo lo tradicional, del orden social tradicional, lo que es arriba, el resto abajo, de formas de comportarse socialmente, religión, etcétera, etcétera. O sea, es como una primera avance, un primer estadio del realismo, pero no son realmente realistas tal cual la nosotros entendemos. Bueno, por mencionar alguno ahí, Pedro Antonio de Alarcón, el sombrero de tres picos. Pero insisto, no son realistas, sino pre-realistas. Esa parte de la segunda fase en la que ya sí que hablamos del realismo tal cual, del que hemos descrito más arriba. Normalmente se considera, fijaos en qué fecha, 1870, en el que Galdós publica la novela La Fontana de Oro, cuando más o menos, en torno a esa fecha, se empieza a considerar, empieza a hablar precisamente de el realista en España. Ya entendiendo esa obra realista, como he dicho, reflejar la realidad, llevar la realidad con un propósito crítico y de denuncia. Autores más o menos importantes, bueno, pues Juan Valera o José María Pereda, pero insisto, como vamos a la esencia del que hay que hablar y del que nos vamos a ocupar un poquito más, es de Benito Pérez Galdós. Este autor se relaciona, si lo estudiáramos más a fondo, es inseparable de Madrid, porque es así. Madrid suele ser el protagonista de muchas de sus novelas. Él nació en La Palma, en Gran Canaria, de Gran Canaria. De hecho, pues hay una casa museo allí donde está. Pero, pues pronto se vino a Madrid y desarrolló aquí su carrera. Fundamentalmente lo que nos llega hoy en día, por lo que se le conoce, por lo que, como me gusta decir muchas veces, hoy, el 12 de enero de 2026, seguimos hablando de él, es por sus novelas. Él escribió teatro, participó mucho en periódicos, era además un activista político
muy, muy comprometido, ¿no? Fue diputado, ¿no? Es lo que hoy en día pues sería un radical, que diríamos nosotros, ¿no? Quizás más hacia la izquierda. Y era un personaje, por lo tanto, un poco pintoresco, un poco diferente, destacaba de entre eh, la realidad en el contexto en el que se movía, ¿no? Bueno, fue un escritor que, como dice ahí, fue muy prolífico, es decir, escribió mucho. En su carrera escribió muchas novelas, ¿no? Y de hecho, pues, digamos, podemos hacer una especie de categorización, ¿no? De, según estas novelas que escribió. Por un lado, y aparte de todas las demás, está una obra que se llama, o mejor dicho, una serie de obras que son los llamados episodios nacionales. Él se propone, justamente a partir de esa primera novela realista de La Fontana de Oro, que hemos dicho arriba, que es una novela, un episodio nacional, él se propone escribir toda una serie de novelas en donde relate, en donde hable de ese siglo XIX, cuente de una manera, pues a través de historias de ficción, de personajes de ficción, etcétera, pero a través de ellas cuente la historia de España en el siglo XIX, desde la Guerra de la Independencia hasta pues, más o menos su día. Es decir, es como una especie de novela histórica, que diríamos hoy, aunque él intenta ser pues, más riguroso, más apegado a los hechos, porque hay esa intención de dar a conocer lo que ocurre. Son 46 libros, ¿eh? Cuidado, y quedaron incompletos. Y quedaron incompletos, es decir, la serie acabó porque él falleció y demás, ¿no? Pero eh, no cubre todo completamente el siglo XIX. Son 46 libros los episodios nacionales. Bueno, sí. Y además muchas veces los títulos hacen referencia a esos acontecimientos históricos importantes, relevantes, ¿no? Como Trafalgar, pues la batalla, el 2 de mayo, cuando el levantamiento de Madrid contra los franceses, etcétera. Lógicamente, si son 46 libros, 46 libros, no los escribió todo de una vez, sino que lógicamente lo fue escribiendo a lo largo de su carrera. Esto lo compaginaba, claro está, entre otras muchas actividades, con escritura de las grandes novelas, por las que es mucho más conocido. Hay como dos épocas, una primera época y una segunda, que es una novela, digamos, más moderna o más contemporánea. En la primera época, lo que le interesa a, a Galdós son, como dice aquí, es digamos, la primera etapa suya, o las primeras novelas, mejor dicho, es como las propiamente realistas, ¿no? Porque él habla de esos problemas políticos, habla de problemas religiosos, de conflictos religiosos, dilemas religiosos, era también para él muy importante, le tenía mucho interés en ello. A través, lógicamente, de toda esta historia, a través de personajes a los que analiza finamente su psicología, son, etcétera, y en la que dentro de esa idea de denunciar, denunciar los problemas, los conflictos, él va a contrastar, va a oponer unos valores, una sociedad, una España más tradicional y conservadora frente a una España más innovadora, progresista, liberal y demás. Eso era un conflicto que estaba presente en la realidad, especialmente en nuestro país, ¿eh? Yo podría decir que casi en toda Europa y tal, pero en nuestro país era muy evidente, ¿no? Quizás por un poco por el atraso en el desarrollo que llevábamos respecto de Europa. Marianela, Doña Perfecta, son algunas de las novelas. Y digamos, las grandes novelas, o sea, las obras maestras por las que se les conoce realmente, o a muchos les puede venir a la cabeza Galdós, aún no habiendo leído nada de él, son esas novelas, digamos, más modernas, más contemporáneas, en donde, manteniendo los principios del realismo, son novelas que podemos decir más naturalistas, es decir, aquellas en las que se centran en personajes, en ambientes más degradados, en los que esta idea de que el determinismo, la teoría determinista es importante, ¿vale? Y, digamos, es ahora también este momento cuando el reflejo de, o cuando la aparición de Madrid en sus novelas, la aparición de lugares, ambientes típicos y propios que existían en la realidad en la capital, de personajes, de tipos de personajes que también existían en la realidad. En definitiva, ese reflejo, esa descripción de Madrid en las novelas se hace mucho más importante, ¿no? Se hace como casi que a veces pareciera que Madrid es un protagonista, un personaje más de las novelas. Bueno, Tormento, Misericordia, La Desheredad, y sobre todo, que es más conocida,
Fortunata y Jacinta, en la historia de Fortunata y Jacinta. Benito para Galdós, como digo, es el nombre que tenéis que tener en cuenta, etcétera, como el importante, ¿no? Y si llegado el caso. Bueno, de hecho, en el ejercicio obligatorio de literatura hay textos de Galdós y, lógicamente, en su momento, cuando hagamos la prueba, pues no sería raro que dentro de la pregunta del realismo hubiera algo relacionado. Bueno, y para ir cerrando ya, esa evolución, como hemos dicho ya, hacia finales del 19 de un realismo más extremo, más exagerado, el naturalismo, ¿no? En donde, como digo, se centra en los aspectos, en los peores aspectos sórdidos de la realidad, en donde los personajes vienen determinados, su vida, su destino, su forma de ser, por la familia y por el ambiente, el entorno en el que en el que y como decía, eh, es fácil que los personajes sean o no tengan, digamos, margen para actuar de forma libre, no sean personajes libres porque no pueden cambiar. Es muy propio, bueno, mencionarlo, ¿no? La primera novela que se considera naturalista es la de un francés, Émile Zola, y, bueno, no sé si era Nana una de las novelas de este escritor francés, y a partir de ella, eh, alrededor de 1881 más o menos, es decir, ya en la ultimísima parte del siglo XIX, es que en España empiezan a surgir estas novelas, ¿no? Decía pues que lo que le interesa son estos aspectos más negativos, el determinismo. Muchas veces los personajes de las novelas naturalistas son, por supuesto, o criminales, o alcohólicos, prostitutas, o enfermos, ¿no? Gente en la que, como vemos, ¿no? Ese aspecto físico, ese elemento físico, los determina también de una manera importante, ¿no? En España, bueno, pues tenemos ejemplos como Emilia Pardo Bazán, ¿no? Tiene también una novela de ambiente rural en Galicia, en donde pues, ese medio, ese lugar, es muy influyente, muy determinante. O Vicente Blasco Ibáñez, que en su momento fue como un bestseller, era un autor, una especie de, no sé, Stephen King del momento, a nivel internacional, ¿eh? Fue un autor que en finales y principios del siglo XX fue muy conocido, incluso, como digo, a nivel internacional. Pero esas novelas, porque cultivó, escribió novelas de todo tipo, pero las que son, digamos, naturalistas, como La Barraca o Cañas y Barro, que luego se transformaron hace muchos años en series de televisión, eran novelas duras, eran novelas violentas, en donde el destino fatal, muertes, tragedias, etcétera, estaban presentes, en un ambiente, lógicamente, de degradación económica y a veces incluso también moral, ¿no? Quizás sean esas dos las más. Y vamos a cerrar no solo el naturalismo, sino ya este paseo por la literatura de finales del XIX, con quizá la novela y el autor más importante dentro de lo puramente naturalista, que es Leopoldo Alas Clarín. El escritor, un autor, como dice ahí, republicano, naturalista, y que realmente, aunque tiene algún otro escrito, ha pasado a la historia de la literatura por la novela La Gen, que es una novela naturalista. ¿Y dónde está aquí el naturalismo? Bueno, pues ese análisis, llevar a la novela a la realidad de un ambiente sórdido, degradado, pero en este caso, ese ambiente sórdido y degradado, hace referirse únicamente a enfermedades, a barrios marginales, etcétera, se refiere a una sociedad, a un grupo social en el que se mueve la protagonista, Ana Ozores, hipócrita, degradado moralmente, corrupto. Ese es el naturalismo, ahí es donde, digamos, Clarín se centra en su novela. Como digo, la protagonista, o la historia, una historia de la misterio. La protagonista es Ana Ozores, que es una chica que tiene un buen matrimonio dentro de la sociedad bien, en una ciudad que se llama Vetusta, pero que en realidad es Oviedo, capital de Asturias. Lo único que ocurre es que, bueno, pues no se atrevió o no quiso, por no hacer acusaciones directas, ponerle Oviedo, como digo, esa ciudad le pone Vetusta. Dentro de esa, como digo, grupos sociales o nivel social elevado, etcétera,
digamos, en lo aparente, ¿no? Porque ya, como hemos dicho, en lo profundo, en lo que es en verdad en sí, pues es muy degradado. Entonces, esta chica, Ana Zoret, realmente ya quiere un amor verdadero, quiere, digamos, sobreponerse a toda esa corrupción, a todo ese ambiente, ¿no? A toda esa sordidez en la que vive. eh, bueno, pues se enfrenta de alguna manera, como digo, a esa sociedad, a ese entorno en el que vive y que la oprime. Es como una heroína, en cierta forma, porque mientras que, digamos, hay una conformidad, ¿no? Una resignación, mejor dicho, por parte de otras personas en su situación en ese mundo, ella intentará que no sea así, se revela e intentará salir de eso. Ok, bueno, pues hasta aquí este paseo por el naturalismo, el realismo. Una buena manera de empezar, ¿eh? De volver el curso intensito. Vale, bueno, vamos a volver al aula virtual, porque ya antes de terminar y de pasar a inglés, dentro de la sección de literatura, bueno, ¿qué otros recursos no tenéis? Pero insisto, recordad, aunque siempre me repito, esto que muestro ahora, esto de lo que hablo, no son ejercicios de entregar, a veces ni siquiera hay ejercicios, sino son materiales, ¿vale? Para que en el caso de que queráis o lo necesitáis, podáis, digamos, aclarar un poco más y ampliar vuestro conocimiento de lo que hemos estado hablando, ¿no? Bueno, tenéis un vídeo, un tutorial sobre realismo y naturalismo, del mismo tipo que ya ha aparecido en las otras unidades. Tenéis también en la parte final un archivo que dice actividad realismo tema 3 nivel 2, donde podéis encontrar, como digo, una serie de actividades, sobre todo para que veáis, junto con la actividad obligatoria de literatura, ¿no? ¿Qué puedo hacer, ¿no? ¿Cómo me pueden preguntar de alguna manera estos contenidos del realismo? Y también ahí tenéis un enlace a una serie de televisión totalmente gratuita en la plataforma de Radio y Televisión Española, por si alguien decidiera acercarse a una de estas historias, pero en lugar de, pues, meterse entre pecho y espalda las más de 1000 páginas de esta novela, pues verlo a través de una serie. Una serie, eso sí, de hace, bueno, seguramente de los que, a ver, ¿quién estáis aquí hoy? Aparte de Javi. Ah, no soy capaz ahora de verlo. Bueno, pues digo que seguramente muchos de los que estáis hoy aquí y tal, pues ni siquiera habéis nacido, ¿no? Cuando esta serie se emitió, ¿no? Insisto, es una serie, diversos capítulos, claro está, Fortunata y Jacinta, como de finales de los 70, principios de los 80, pues sí, insisto, quiere uno acercarse a la historia, pero pues no tiene tiempo o no tiene ganas de leer el libro, ¿vale? Y recordar, aunque bueno, ya bastantes los tenéis, ya los habéis hecho y entregado, el ejercicio de literatura, que una vez más, al igual que en el trimestre pasado, sigue siendo, en cuanto a lengua, el único ejercicio obligatorio, ¿vale? Estamos en el tema 3 como veis, teoría y recursos. Luego viene el panel rosa, que son los ejercicios. Estos son yo. El de texto prescriptivo del que ya hablamos, el de lengua del que hablaremos la semana que viene, son voluntarios. Lo más recomendable, además, visto un poco después del primer trimestre, cuando calculaba medias y demás, es recomendable que lo hagáis, ¿vale? Porque realmente ayuda bastante, ¿no? No solo a entender bien los contenidos, sino a la nota. Y, como digo, este es el único obligatorio, el que sí hay que hacer. Es decir, que si yo no puedo hacer mucho, pues solamente hago este porque es el obligatorio, ¿vale? Lógicamente es sobre este realismo y naturalismo, y ya digo, como mucho lo habréis hecho, bueno, pues son dos textos, uno concretamente de Galdós, ¿vale? Recoge un fragmento eh, de una novela y demás, y eh, tiene abajo, después del fragmento, hay como cuatro aspectos, cuatro puntos, cuatro características del estilo de Galdós. Entonces se trata de que para cada uno de ellos, al menos un ejemplo, una frase o describir algo del texto que corresponda a cada uno de esos elementos, de esas características, de esos aspectos, ¿no? Bueno, pues, narrador omnisciente y subjetivo, por ejemplo, con rasgos de ironía y humor. Oye, pues,
dime una parte del texto, cítame, toma literalmente alguna frase o tal del texto donde esto aparezca, ¿no? Donde quede evidente que el narrador es así, igual con los demás. Y por último, otro texto, en este caso de Emilia Pardo Bazán, en donde ya sí un poco más tradicional porque tienes ahí una serie de preguntas y que hay que responder basándose, lógicamente, basándonos en el texto. Vale, pues si no me decís nada más, dejamos aquí literatura, adelantando que la próxima semana cerraremos el top 3 y hablaremos nuevamente, volveremos a la sintaxis y a los sintagmas y demás. Ok.